Hola, seguimos en nuestro trabajo de esta sección donde estamos tratando el sacramento grande de la Eucaristía, como lo decíamos en el primer apartado, la primera unidad, acerca de cómo la Eucaristía forma parte de la vida de la Iglesia, parte esencial de la vida de la Iglesia. Pero los invito a que nos dispongamos a esta segunda unidad donde vamos a tocar el tema de la Eucaristía desde la comunidad cristiana y aquellos aspectos que hacen a la vida de la Iglesia, la vida de la comunidad cristiana, invocando al Santo Espíritu, que sea el que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a este sacramento grande, como lo va a llamar San Pablo. Digamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios y Señor nuestro, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En esta sección vamos a tocar el tema del sacramento de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Y nos vamos a tomar, los invito a que nos tomemos de la mano del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos del 29 en adelante. Es el Evangelio de los discípulos de Emaús, que San Lucas allí retrata todo un proceso de manera pedagógica, el proceso de la fe y el proceso del camino de la evangelización, que estos discípulos van experimentando sin reconocerlo a Jesús en un primer momento, culminando con la fracción del pan, y allí sí lo reconocen, y la comprensión de decir, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Y la culminación de este capítulo cuando los discípulos de Maús vuelven a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, la comunidad, y allí les comparten, hemos visto al Señor. Y los apóstoles vuelven a decirle la experiencia de ellos, también nosotros hemos visto al resucitado. Los invito a que podamos leerlo a este capítulo de manera personal, a modo de oración, por lo que allí San Lucas nos va compartiendo, que de veras es la palabra viva de Dios, hecha presente en nuestra vida y en la vida de fe de todos nosotros, ¿no? Pero vamos a quedarnos en algunos conceptos que nos van a ayudar para profundizar el sacramento de la Eucaristía en la Iglesia Católica, recordando que en la primera unidad hemos desarrollado el sacramento de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, a modo de repaso general, cómo las prefiguraciones eucarísticas aparecen en el Antiguo Testamento, con Melquisedec, con el maná en el desierto, el Cordero Pascual, el pan de la presencia, los sacrificios de la alianza. Nosotros ahora ya vamos a mirar el Nuevo Testamento. Los discípulos camino a Emaús escucharon la palabra que Jesús les recordaba, y aunque constataron más tarde que les ardía el corazón cuando estaban viviéndolo, cuando lo escuchaban a Jesús, recibieron de Jesús de primera mano
esta explicación de cómo tenía que desarrollarse el misterio de la salvación, la pasión, muerte y resurrección, estos discípulos lo reconocen al partir el pan. El lenguaje de la palabra y su luz fueron abriendo sus inteligencias y sus corazones, pero el lenguaje del pan partido fue mucho más fuerte y claro. Recién allí la oscuridad da lugar a la luz. Llega a su término la oscuridad de sus ojos para que la luz de la revelación se haga presente en el acto de fe que tienen que vivir. Es muy concreta la palabra que Jesús utiliza cuando se encuentra con ellos en el camino de Maús y les dice que vienen conversando. Y estos discípulos le dicen lo que le ocurrió a Jesús de Nazaret en estos días. Y el mismo Jesús les pregunta, ¿qué cosa ocurrió? ¿Acaso no sos el único que no conoces lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? Y una vez que ellos desembuchan todo lo que les va pasando, Jesús utiliza una expresión que nos viene muy bien para esta unidad. Les dice, hombres duros de entendimiento. ¿Cuánto les cuesta creer todo lo que las escrituras dijeron de Jesús? Todo lo que revelaron las escrituras acerca de Jesús de Nazaret. Hombres duros de entendimiento. Quiere decir que para llegar a este misterio de la resurrección, lo primero que tenemos que pedir siempre es que el Espíritu Santo ayude a nuestro entendimiento, lo abra, como decían los abuelos, ¿no? Abra nuestra cabeza para poder recibir la fuerza, la luz de la revelación y recibir aquello que el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones. Estas dos realidades deben estar siempre en el horizonte de nuestra consideración. ¿Qué realidades? En la Eucaristía, pero también la mesa de la palabra. De hecho, la primera comunidad cristiana, y desde allí siempre, se ha nutrido de estas dos mesas. El Concilio Vaticano II va a ser una referencia concreta de esto. Las dos mesas que alimentan nuestra fe, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y allí va nuestra consideración, porque sabiendo en todo momento que la Eucaristía es la comida de los hijos de Dios, que se ofrecen de una manera abundante en la mesa de la familia de los bautizados. En la celebración de la Eucaristía, nosotros experimentamos que se abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, en la mesa de la palabra, también como en la mesa del pan y del vino, víctima agradable a Dios. Jesucristo, en la Pascua de su muerte en la cruz y de su resurrección gloriosa. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces una mirada desviada del misterio eucarístico deja de lado, y ese es el cuidado que hay que tener, deja de lado la abundancia de la mesa de la palabra de Dios. Y en esto nosotros tenemos que ser siempre muy cuidadosos. San Agustín decía, si somos cuidadosos en no dejar caer ninguna partícula del cuerpo de Cristo, con el mismo fervor tenemos que ser cuidadosos en no dejar caer ninguna partícula de la palabra de Dios que se proclama. Ambas mesas
son necesarias para nuestra vida de fe. Y ambas mesas, la de la palabra y la de la Eucaristía, son necesarias para que la comunidad se nutra de esta manera admirable en la que el Señor se ha quedado para caminar con nosotros el camino de la vida. De hecho, los signos litúrgicos nos ayudan a descubrirlo esto. Por eso comienza la misa, la Eucaristía, desde la sede. Luego la atención se centra en el ambón, lugar de la palabra. Esa palabra también es incensada, como se ha incensado el altar. El sacerdote besa el altar como va a besar el libro de la palabra de Dios. Y luego de la oración de los fieles, la mirada se centra en el altar y recién allí el sacerdote se dirige al altar para la liturgia eucarística. Entonces, en la celebración de la Eucaristía se abren tanto en la mesa de la palabra como en la mesa del pan y del vino esta víctima agradable a Dios, Jesús, en la Pascua de su muerte y también de su resurrección gloriosa. Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto e incruento. Hay palabras que la teología utiliza y nosotros tenemos que ser precisos en esto, ¿no? Ese sacrificio histórico de Jesús, cruento. ¿Por qué cruento? Porque hubo derramamiento de sangre. En la Eucaristía se hace presente durante la transustanciación, es decir, el cambio de la sustancia, no de los accidentes, en este misterio eucarístico. Y en esa transustanciación se realiza de manera incruenta ahora, es decir, sin derramamiento de sangre, esta presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. La teología nos va a enseñar Jesús presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace sacramentalmente presente y allí es donde se nos da el alimento de la palabra, cuando leemos la palabra, pero del cuerpo y la sangre de Cristo en el misterio eucarístico. De este modo, va a decir el Concilio Vaticano II, el Catecismo de los Jóvenes lo va a repetir, ahí tienen la cita, el número 208, que la celebración eucarística es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Vamos entonces a la mesa de la palabra, amigos. Sabemos que en la celebración litúrgica y en la celebración de la Eucaristía, la palabra de Dios no es un mero preámbulo o preparación a lo que sigue. Es mostrar a Cristo presente en esa palabra. Y en eso tenemos que tener cuidado, ¿eh? No es que la mesa de la palabra sea una especie de preámbulo, como, bueno, sí, lo hemos dicho, ¿no? No, no. Tiene su fuerza concreta en sí, su expresión magnífica de una palabra viva de Cristo entre nosotros. Es mostrar a Cristo presente en esa palabra, realizando allí
el misterio de la salvación y santificando a los hombres mediante el título que Dios nos dio. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, es Dios el que nos alimenta, porque nos habla. Es la palabra viva. Si nosotros decimos que en la Eucaristía está realmente vivo Cristo resucitado, también lo tenemos que decir de la palabra. Allí la palabra viva de Cristo se proclama a la comunidad, se proclama a cada uno de nosotros en el camino de la fe. Y es la manera en la que el Padre Dios a sus hijos, a la comunidad, nos santifica, santifica a los hombres mediante el tributo al Padre de un culto perfecto. Sacrosantum Concilium número 7 y número 33 hace referencia de esto. Tanto la palabra de Dios proclamada en la liturgia de la palabra, como la palabra de Dios actualizada en la liturgia de la Eucaristía, son el plato de dos mesas que se hacen una. Ambas alimento para nuestra fe y para que podamos vivir la fe en obras, para que no quede una fe muerta, como lo advierte el apóstol Santiago. Una fe viva que se manifiesta en obras. Y obras de caridad, obras de misión, obras de apertura al resto de la comunidad, ¿no? De tal forma que la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía convierte a sus comensales en Eucaristías vivas. San Pablo lo menciona esto. Cada uno de nosotros somos hostias vivas que hace presente al mismo Jesús entre nosotros. Y es el modo en donde el mundo es receptor de esta acción de gracias al Padre por la Pascua de su Hijo, que se hace Pascua en nosotros por la presencia viva de su Espíritu de amor. Cuando en la misa el celebrante besa el libro de los Evangelios, no besa tal o cual cantidad de páginas, sino besa al Cristo presente en sus dichos y hechos narrados en los Evangelios. Y cuando hacemos genuflexión frente al Santísimo Sacramento, lo hacemos frente a Cristo allí presente. En el documento conciliar Dei Verbum del Concilio Vaticano II, donde allí se expresa el sentir de la fe acerca de la palabra de Dios, hace referencia a esto, ¿no? Cuando besamos el libro de la palabra de Dios en la misa, se está besando a Cristo presente en sus dichos y hechos, narrados en los evangelios. Una riqueza muy linda para que acompañemos esos gestos, ¿no? Donde hacen presente al Cristo vivo en su palabra. La palabra de Dios proclamada en la asamblea celebrante conduce como a su propio fin al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía. Escuchar y ofrecer constituyen un solo acto de culto divino. Escuchamos en la mesa de la palabra, ofrecemos en la mesa de la Eucaristía un solo acto de culto divino. En una misma acción, Dios desciende al hombre para redimirlo y santificarlo. Yo soy insistente en esto, porque muchas veces en la piedad popular es como que si uno llega a la misa para comulgar, es como está la misa celebrada y cumplida. Y va en descrédito, sin desmerecerlo, al momento de la palabra de Dios. Y de eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Es este acto de culto divino, del escuchar y del ofrecer, en una misma acción de gracias, Dios desciende al hombre para redimirlo y santificarlo. Y el hombre, y aquí está la fuerza del Espíritu Santo, el hombre asciende a Dios
para alabarlo, darle gracias, suplicarlo, santificarlo, porque a Dios también lo adoramos, y sobre todo tenemos nuestro acto de glorificación a Dios, ¿no? Se encuentran la riqueza de Dios y sus dones con nuestra limitación, con nuestra pobreza, pero con nuestro clamor de pobres hacemos que este sacrificio y banquete son una única e inseparable realidad. Qué lindo es tenerlo en cuenta, presente en nuestra vida de fe, ¿no? La Eucaristía es una comida sacrificial o la ofrenda en el contexto de un banquete, ¿no? La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Yo lo decía recién mencionando esta expresión del Concilio Vaticano II, ¿no? Instituida por Jesucristo durante la última cena, ha sido celebrada fielmente desde los primeros siglos por la comunidad cristiana. Pensemos que llevamos 2000 años, 2025 años, 2000 años, desde que la primera comunidad cristiana lo inmediato que hace es hacer memoria de lo que Jesús hizo. Y de manera ininterrumpida, por más crisis y situaciones que haya pasado en la vida de la iglesia, en la historia y en el mundo entero, la Eucaristía se celebró de una manera permanente. Qué riqueza en la tradición, en la historia, aunque a veces los ritos cambiaron, cambiaron las formas de celebrar, el misterio siempre se estuvo celebrando en la vida de la comunidad cristiana. Y en esta realidad que estamos estudiando, también el fundamento está en los evangelios, porque la práctica en la iglesia primitiva, también los padres nos han enseñado esto, los santos padres, el catecismo, los signos litúrgicos presentes en la celebración, la importancia en la vida cristiana. Allí es donde la Eucaristía es fuente de unidad, acción de gracias y el envío misionero para los fieles. Y eso es lo que quiere decir la palabra misa, ¿no? Cuando decimos, y termina la misa, ite missa est, ahí es donde estamos diciendo, vayan, el envío está hecho. Y es una manera de comprometernos a todos, ¿no? La misa no es para que me quede yo bien, es volver al mundo porque somos enviados al mundo y en el mundo allí tenemos que transmitir con la fuerza de la palabra de Dios la obra evangelizadora que Él nos dejó. Yo los envío, vayan como ovejas en medio de lobos, vayan y bauticen a todas las gentes, el envío misionero que el Señor nos deja. Allí en el apunte les dejo la institución de la Eucaristía en los evangelios, ¿no? Los evangelios sinópticos, sobre todo Mateo, la cita de Mateo, de Marcos, de Lucas, podemos ir a los textos, allí meternos en los textos del relato de la última cena. San Pablo lo hace en su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Recordemos que San Juan no trae el relato de la institución de la Eucaristía. Es el último de los evangelios. Él dedica ese capítulo al gesto del lavatorio de pies. Es como que la Eucaristía se estaba celebrando en toda la comunidad, ya estaban los textos escritos, por lo tanto él hace referencia al gesto del servicio y precisamente potencia, subraya este gesto del servicio, ¿no? Pero en los sinópticos y en San Pablo, el relato de la institución de la Eucaristía, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, lo da diciendo, este es mi cuerpo, luego toma el cáliz, esta es mi sangre de la alianza. Estas palabras no son simbólicas. Jesús entrega su vida y deja este acto como memorial vivo de su pasión, muerte y resurrección. En esa experiencia de fe, nosotros
somos depositarios de la tradición que sigue ayudándonos a caminar un camino concreto en comunidad, porque la comunidad es depositaria de esta tradición y en la celebración se actualiza aquello que Jesús nos dejó como un mandato. Hagan esto en memoria mía. En segundo lugar, la Eucaristía en la iglesia primitiva. Desde Pentecostés, los discípulos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Está especificado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 42 en adelante, ¿no? Esta fracción del pan era la celebración eucarística. Más adelante, en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se vuelve a insistir. Los cristianos se reunían el primer día de la semana para celebrar la Eucaristía. San Pablo también advierte sobre el modo digno en el que se tiene que participar de la Eucaristía. La primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y va a ser una llamada de atención interesante. Va a llamar la atención a la comunidad cuando se le prestaba más atención a la comilona que a la celebración de Eucaristía. Recordémonos uno de los términos de la Eucaristía, que es ágape, porque luego la comunidad se quedaba compartiendo un momento de comunidad, como a veces lo hacemos también en nuestras comunidades. Nosotros decimos hoy una comida a la canasta. Pero San Pablo llama la atención porque los corintios prestaban más atención a la mesa, a la comida a la canasta, que a la celebración eucarística. Y se desprecia en la mesa de la canasta a los más pobres, y algunos solamente se hacen una comilona y no se le presta atención a la importancia esencial en la vida de la comunidad, que es la celebración de la mesa de la Eucaristía. Contamos también con el testimonio de San Justino Mártir en el siglo II, primer testimonio cristiano. Describe una liturgia que incluye la proclamación de las Escrituras, la oración de acción de gracias, la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. El testimonio de San Justino es importantísimo porque remarca, subraya fundamentalmente este desarrollo de la Eucaristía. Es el primero que va mencionando este orden que tiene la Eucaristía. Nos juntamos el día del sol, el día domingo, se proclaman las Escrituras, se hace la oración de acción de gracias, se hace la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. Da como un ordenamiento, que es el que se conserva hasta el día de hoy en la estructura eucarística, ¿no? Y en el siglo I los cristianos celebraban la fracción del pan como parte central de su vida de fe. El libro de los Hechos da testimonio, ¿no? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto, si bien lo vamos a ver en otra unidad, los nombres de la Eucaristía, aparecen ya aquí estos nombres, ¿no? El ágape, fraterno, fracción del pan, Eucaristía, son todos nombres que se le va dando a este misterio de Cristo realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ¿no? Y junto a esta celebración eucarística, a la enseñanza que los apóstoles, los presbíteros daban a la comunidad para la vida de la comunidad, iluminando con la palabra de Dios, ¿no? Habitualmente la Eucaristía se realizaba en casas particulares los domingos, que era el día del Señor resucitado. Otro de los documentos que aparece en la antigüedad es la Didaché, catequesis. Este manual de vida cristiana habla de una acción de gracias, Eucaristía, celebrada tras la reconciliación comunitaria, con oraciones sobre el pan y el vino y la necesidad de estar en gracia para participar. Se menciona esto, ¿no? La comunidad se tiene que reconciliar entre sí para poder celebrar la Eucaristía. Y luego tenemos otros testimonios, ¿no?, de los santos padres. San Ignacio de Antioquía, en su carta
a los esmirnionitas, afirma que la Eucaristía es la carne de Cristo y la expresión de la unidad de la Iglesia. Él menciona, ¿no? San Ignacio de Antioquía, tengan cuidado de participar en una sola Eucaristía, pues hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre, velando por la unidad de la Iglesia, para que no hagamos grupitos, como a veces puede pasar, ¿no? También aparece el testimonio de San Justino Mártir en una apología, de una descripción detallada de la misa cristiana en Roma. Describe también el orden litúrgico, las lecturas, la homilía, la oración, saludo de la paz, las ofrendas, la plegaria eucarística, la comunión y la ayuda a los pobres. Justino subraya que solo los bautizados pueden comulgar. ¿No? Son las primeras experiencias de la comunidad cristiana en este eh, desarrollo de la vida cristiana. Para los primeros cristianos la Eucaristía era memorial vivo de la muerte y resurrección de Cristo. Una presencia real de Jesús en el pan y el vino consagrados, es signo de la comunión eclesial, es fuente de vida espiritual y compromiso con los pobres, y en un contexto en donde se vive la persecución y se celebra en clandestinidad, la Eucaristía era el centro de la identidad cristiana. Muchos mártires murieron por no renunciar a celebrar el sacrificio del Señor. Prestemos atención a estos 5 puntos que están detallados, y los voy a mencionar en otra unidad que veamos en el catecismo de la Iglesia Católica, pero también son mencionados en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI. Este documento es del año 2007, Sacramentum Caritatis, ¿no? Acordémonos que hubo un sínodo sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, y luego el Papa Benedicto XVI saca esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis. Y allí también menciona estos 5 puntos para tener presente, asumidos desde la vida, de la experiencia de la vida de la comunidad cristiana, de los primeros cristianos, ¿no? Memorial vivo de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no hacemos un recuerdo de la Eucaristía, hacemos memorial. ¿Qué quiere decir la palabra memorial? Que aquí y ahora se celebra sacramentalmente el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que se hizo de manera cruenta, en el memorial sacramental de la Eucaristía, se celebra de manera incruenta. La palabra memorial en la teología eucarística es muy fuerte, ¿no? Nosotros no hacemos un recuerdo de la última cena, sino que hacemos memorial. Aquí y ahora, sacramentalmente, se celebra con la misma fuerza de gracia aquello que Jesús realiza de manera cruenta en su pasión, muerte y resurrección. Es presencia real de Jesús en el pan y en el vino consagrado. Es un signo de comunión eclesial. Por eso la comunidad se nutre de la Eucaristía para vivir la unidad. Es fuente de vida espiritual y compromiso con los pobres. Y en un contexto, vuelvo a repetirlo, de persecución y de clandestinidad, la Eucaristía era el centro de la identidad cristiana. Muchos murieron mártires por no renunciar a celebrar el sacrificio del Señor, porque se sentían identificados con la Eucaristía. Comprender la Eucaristía en la iglesia primitiva nos ayuda a redescubrir la centralidad que tiene que tener hoy para nuestra vida de católicos. Hacemos una mención a la enseñanza de los santos padres y del catecismo. Los padres de la iglesia reconocieron la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo recién mencionaba a San Ignacio, afirma que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Pero en el catecismo de la Iglesia Católica afirma
que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana, 1324, porque en ella está resumida toda la vida sacramental. Es sacrificio porque es memorial, se hace hoy aquí, esa entrega que Cristo hizo de manera cruenta, hoy se hace de manera incruenta. Y a través de la consagración, por la fuerza del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, que es el verdadero milagro eucarístico, ¿no? Es la transubstanciación. Esta palabra teológica es la que explica este cambio sustancial. Cambia la sustancia, no los accidentes. Los accidentes, ¿qué quiere decir? El sabor al pan, color del pan, sabor del vino, color del vino, los efectos del pan y del vino, esos no cambian, pero cambian su sustancia. Esto ya no es más pan, es cuerpo de Cristo. Esto no es más vino, es sangre de Cristo. Cambió la sustancia. Catecismo Católico, los números del 1322 al 1419, trata sobre el sacramento de la Eucaristía. Más que una lectura obligada para el tema que estamos tratando, amigos, es una lectura espiritual que nos tiene que ayudar a acrecentar nuestra fe en el misterio eucarístico. Yo se los pido, yo no quiero prolongarme ahora en la presentación, pero tenemos que hacer una lectura espiritual de esos números del Catecismo Católico, porque se acrecienta y tenemos que acrecentar nuestra fe en el misterio eucarístico. Ahí es donde se motiva nuestra espiritualidad eucarística. Los invito a que dediquemos un tiempo para esta lectura, ¿no? Dentro de esta materia y dentro de esta unidad. Luego tocamos en el punto 4 el tema de los signos eucarísticos y la vida cristiana. La liturgia eucarística está llena de signos con profundo contenido teológico, ¿no? El pan y el vino representan los frutos de la tierra y del trabajo humano. La fracción que Jesús hace cuando rompe el pan, lo fracciona, lo corta, simboliza la entrega total de Cristo, que se parte, su cuerpo se parte y se reparte para todos, ¿no? Las palabras de la consagración son el corazón del rito. La comunión, cuando pasamos a comulgar, expresa la unidad con Cristo y con los hermanos. La procesión de comunión y el amén, cuando me dicen el cuerpo de Cristo, de manera personal, son signos de la fe en la presencia real de Jesús. Vivir la Eucaristía es vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Vivir la Eucaristía es vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Es un llamado a la caridad, es un llamado al perdón, es un llamado al servicio, a la misión. Por eso cuando al final de la misa, lo dije antes, lo repito ahora, se nos saluda, vayan, la misa ha terminado, ite misa es, nos recuerda que debemos ser Eucaristía para los demás. San Ignacio toca este tema, de San Ignacio de Antioquía, toca este tema, ¿no? Así como Cristo lo molieron, literalmente lo molieron a palos, en la Eucaristía, cuando yo como el cuerpo de Cristo, hace que yo me transforme en otro Cristo, soy cristificado, para que también mis hermanos me coman. ¿Cómo me comen? No somos caníbales. En las obras de caridad que nosotros tenemos que hacer, en el servicio a los demás, en la caridad que yo vivo con los demás, en aquello que me cuesta, en la convivencia con los demás. Ahí somos comidos por los demás. Somos Eucaristía para los demás, pan partido para el mundo. Cada cristiano está llamado a vivir una vida eucarística en acción de gracias, en la unidad y en la entrega. En este sacramento, cuando termina el Catecismo Católico, hace una afirmación, ¿no? La Eucaristía número 1397. Entraña un compromiso en favor de los pobres y se afirma para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, tus hermanos. Todo el capítulo 25 de San Mateo, ¿no? Lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y termina el catecismo
número 1419. Discúlpenme, pero bien. Termina el catecismo, el número 1419, cuando va a decir el catecismo: Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Hace una especie de síntesis de todo lo que realiza en nosotros la Eucaristía, ¿no? Para leerlo detenidamente a este número, ¿no? 1419. Un lindo párrafo, ¿no? Cuando participamos en la Eucaristía, somos identificados con su corazón, sostiene nuestra fuerza a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna, nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Y ahí yo en el apunte culmino con una expresión muy linda, una oración espiritual, ¿no? A modo de comunión espiritual, que se nos enseñaba cuando éramos chicos, ¿no? Ojalá la podamos saber de memoria y decirla muchas veces al día, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos al sagrario, ¿no? Oh sagrado banquete en el que Cristo se nos da como comida. Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Una hermosa oración que podemos repetirla muchas veces. Bueno, ahí les dejo una tarea, eh, sobre todo a modo de reflexión personal, porque esta unidad tiene mucho de reflexión personal, ¿no? ¿Qué significa para vos la Eucaristía? ¿Cómo comprender la presencia real de Cristo en la misa? ¿De qué manera influye la Eucaristía en tu forma de vivir? ¿No? Es una manera de que estos conocimientos doctrinales podamos experimentarlos, sobre todo en la vida nuestra de todos los días, y hacerlo presente en lo que nos toca vivir como cristianos. Bendito y alabado sea por siempre Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Que Dios los bendiga. Que el misterio de la Eucaristía que estamos estudiando llene nuestro corazón con el fervor de la fe. Bendiciones.